Mateo capítulo 8, y simplemente déjame dar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. Mateo capítulo 8. Vamos entonces a Mateo capítulo 8, versículo 16. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él ha provisto toda sanidad para nuestras vidas. Toda enfermedad sobre nuestro cuerpo ha sido provista por medio de ¿quién? Por medio de Él. Toda enfermedad, dice la palabra que por sus llagas hemos sido nosotros curados. No dice la palabra, dice que por sus llagas fuimos, dice hemos. Hay una cosa que tú y yo podemos entender ciertamente. No está hablando en pasado, sino que está hablando en presente. Dice por sus llagas, no dice fuimos, dice hemos sido sanados. Está hablando en tiempo presente. Di conmigo, Él es el mismo Elohim de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Elohim que estuvo con el pueblo de Israel es el mismo Elohim al cual tú y yo buscamos y el mismo Elohim al que tú y yo servimos. El mismo Elohim que anduvo haciendo sanidades y el que anduvo sanando a todos los enfermos es el mismo Elohim que tú y yo tenemos por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Y dice la misma palabra que esas señales seguirían a todos aquellos que han creído en su nombre. Por eso es importante que tú y yo pongamos nuestra confianza en ¿quién? En Él. Dice el apóstol Pablo, decía, porque no me arrepiento del evangelio, pues es poder de Elohim para todo aquel que en Él cree. ¿Para quién este evangelio le es poderoso? No es para todos. Di conmigo, para aquel que ha creído. Para tú y yo que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Mesías, dice que este evangelio tiene poder para todo aquel que en Él cree. Y si tú y yo vemos aún en la misma palabra, dice en Mateo capítulo 8, dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban, ¿qué dice la palabra? Enfermos. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? ¿Sabes quién puede sanarnos? Él. Porque Él es el mismo Elohim de hoy por los siglos de los siglos. Dice la palabra en el libro de Hebreos. Toda enfermedad dentro o aquí en la tierra, podríamos decir, o que se encuentra en la tierra, ha sido provista esa sanidad. Toda enfermedad que existe bajo de esta tierra ha sido provista por medio de ¿quién? Por medio de Él. Cuando tú y yo entendemos que Él proveyó toda la sanidad para cada uno de nosotros, dice la palabra en las escrituras, no se sabe con exactitud, pero dice el apóstol Pablo, dice que muchas veces Él fue azotado. Habla alrededor de 40 veces. Se acostumbraba que cuando una persona era azotada en los tiempos antiguos, esa persona era azotada con látigo, pero con ciertas cosas en el látigo que los romanos tenían, para no simplemente, no era con el fin únicamente de dar un latigazo, pero era con el fin que a la misma vez que hacía contacto con la piel y era quitado parte de la piel, viniera junto con esos fragmentos. No recuerdo exactamente qué tenía, pero era con el fin de desgarrar el cuerpo. El Mesías o Yeshua fue azotado por nosotros. Y en medio de ese madero, dice la palabra, que Él pagó toda acta de decretos que estaba sobre nuestras vidas. Por cuanto dice la palabra que tú y yo dice que la paga del pecado es muerte y tú y yo merecíamos la muerte. Quien vino y pagó el precio por nuestros pecados, ¿quién fue? Nuestro amado Mesías, nuestro Salvador, quien dio la vida por nosotros. La misma palabra dice que costóse la redención del hombre, dice, y nadie puede pagar, dice el libro de los Salmos, por ella. ¿Sabes que esa salvación que Él trajo para nosotros es una grandísima salvación? Y esa salvación que tú y yo hemos recibido de Él es una salvación que tú y yo tenemos que cuidar todos los días de nuestra vida. Porque no fue cualquier cosa, tuvo un precio de sangre. Dentro de lo que estaba a través de la historia que tú puedes mirar, se acostumbraba a dar 39 latigazos. No dice la escritura, pero se acostumbraba a dar 39 latigazos
porque si se daba más de 39, la persona podía morir, desangrar, muchas cosas. Pero 39 era, podríamos decir, el nivel máximo en el que una persona se podría encontrar sufriendo. Y el apóstol Pablo dice que muchas veces fue azotado de la misma manera. ¿Qué te quiero decir con esto? 39 azotes, di conmigo, 39 azotes, 39 llagas. Cada un azote por sí solo era una llaga sobre su cuerpo. Dice la palabra que por sus llagas, di conmigo, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y sabes que eso fue o sucedió hace más de 2000 años atrás. Y por esos azotes que él recibió por sus llagas, dice la palabra, tú y yo fuimos sanados. Cuando él recibió esos azotes, ¿cuántos fueron? Alrededor de 39. Era la sentencia, podríamos decir, máxima que una persona podía recibir. Aunque falsamente, dice la misma palabra, que fue acusado sin ninguna, fue acusado o falsamente, vamos a llamarle de esta manera. La misma palabra en Isaías dice que como cordero, dice, fue al matadero, y dice la palabra, y no abrió su boca. Él no se defendió, fue acusado, injustamente no se defendió, y dice la palabra que por sus llagas tú y yo fuimos sanados. ¿Qué te quiero decir con eso? Sabes que la ciencia médica ha categorizado, o según entiendo, las enfermedades que existen, han sido descubiertas, o nombres, vienen a caer en 39 categorías, o bajo 39 categorías de enfermedades. Di conmigo, toda enfermedad ha sido provista por medio de él. ¿Cuánto lo entendemos? Si se cree que cada una de las enfermedades, científicamente, según yo puedo entender, cada una de las enfermedades son muchas, pero cada una de las enfermedades viene a caer dentro de esas 39 categorías. Y es algo muy interesante el poder notar que si Yeshua o el Mesías recibió 39 azotes, cada una de sus llagas fue para pagar el precio o para cubrir científicamente cada enfermedad descubierta en nuestras vidas. Y cuánta razón tiene la palabra que dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Di conmigo, él ha provisto toda nuestra sanidad. No hay enfermedad que pueda existir bajo de esta tierra o bajo de este cielo sin que él haya pagado por ello. Esa es la seguridad y la confianza que tú y yo tenemos, ¿quién? En él. Esa es la seguridad que cada uno de nosotros podemos tener. ¿Dónde? En nuestro amado Mesías. Dice, vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 25. Dice, Éxodo capítulo 15, versículo 25. Entonces él clamó a Yahweh y le mostró un árbol y le echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces. Y Elohim le dio estatutos y ordenanzas. Dice, y ahí los puso a prueba. La palabra dice que él ha prometido sanidad para cada uno de nosotros, para su pueblo. Dice la palabra que el que guarda su palabra, dice la palabra, es que es bienaventurado. Si hay algo que tú y yo podemos sacar o remarcar aquí, ¿cuántos sabemos que su palabra, dice la palabra que es más dulce que la miel y que su palabra es medicina para nuestros huesos? Dice la palabra que las aguas de aquel lugar eran aguas amargas. Pero dice que en aquel lugar Yahweh le mostró un árbol y que echara a las aguas, dice aquel árbol, y las aguas se volvieron dulces. Dentro de lo que es el concepto o el pueblo judío, vamos a llamarlo de esta manera, la misma traducción que tú y yo le damos a las escrituras como la Torá, se le conoce como la Torá, es el rollo de la Torá, pero también se le conoce con el nombre de hojas. ¿Qué es lo que te quiero decir con ello? Dice la palabra que aquel árbol o las hojas de aquel árbol fueron introducidas sobre las aguas y las aguas se volvieron dulces. ¿Qué es lo que sucede cuando esa palabra, esas hojas de la Torá, vienen a caer en nuestras vidas y en nuestros corazones? Todo lo que era amargo y agrio sobre nuestras vidas cambia de un estado amargo,
de amargura a un estado dulce. ¿Cuánto sabemos y entendemos que el único que puede cambiar y transformar nuestros corazones es Él? A medida que tú y yo leemos y escudriñamos esta palabra, tú y yo podemos darnos cuenta que cuanto más de esa palabra va entrando en nuestros corazones, todo lo que era amargo y agrio en nuestras vidas va cambiando consecutivamente, de una manera progresiva, poco a poco, y lo que antes era agrio y era agrio sobre nuestras vidas se convierte en una manera dulce. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué es lo que sucede cuando un corazón empieza a cambiar y empieza a ser transformado? ¿Desde dónde? Desde adentro. Di conmigo, los cambios no son de lo externo a lo interno. Muchas veces tú y yo queremos arreglar primeramente lo externo para después poder arreglar lo interno, pero no se puede. No se puede arreglar primeramente lo externo y después lo interno. Primero tiene que arreglarse lo interno para que lo que está hacia adentro pueda salir hacia afuera. No hay otra manera. Muchas veces la persona trata de maquillarse. No estoy diciendo que el maquillarse sea malo. Me decía el pastor y está diciendo que es malo. No. Pero tratamos de cubrir, si traemos ojeras o esto o lo otro, que es lo que se ponen muchas veces las mujeres, o sombras, o maquillaje, o diferentes cosas. No sé, me imagino. ¿Mande? Correctores, ¿verdad? Yo no sé qué otras cosas pueden existir ahí, ¿verdad? Pero pueden pasar muchas cosas, pero que todo es con el fin de poder arreglar que la apariencia. Pero ¿cómo se va a corregir de una manera definitiva? Haciendo descansar, ¿qué cosa? El cuerpo. A la medida que el cuerpo va descansando, todo lo de adentro se va regenerando y va saliendo ¿a dónde? Hacia afuera. Dice la palabra, dice, o si hace bueno el árbol y buenos sus frutos, porque de un árbol bueno no puede dar malos frutos. Cuando el corazón es cambiado, las cosas buenas salen ¿de dónde? De nuestros corazones. Mientras el corazón no sea cambiado, la misma actitud, la misma forma de la persona va a ser siendo la misma por 1 año, 2 años, porque se puede tener una apariencia. Alguien se puede abstener a no hacer esto, a no hacer lo otro. Podemos tener máscaras, pero algo que no podemos cambiar es lo que hay dentro de ¿dónde? De nuestros corazones. ¿Cuántos lo entendemos? Los vicios de una persona, ¿dónde tienen que ser tratados? Desde adentro. Y la cosa o la situación, muchos de los casos de los malos hábitos que tenemos, el comer mucho también es un mal hábito, es glotonería. El comer mucho, que se sienta la persona y come excesivamente, come. Eso es glotonería, eso es en contra de lo que Yahweh establece en su palabra. Y eso también tiene consecuencias, así como los hábitos que muchas veces tenemos malos tienen que ser cambiados. ¿Y sabes qué es la cosa o la situación de ello? Que está en cada uno de nosotros. Porque la palabra lo describe que son los deseos de la carne. Yo sé que muchas personas a veces cuando hay algo dicen, bueno, vamos a orar por ello. Esos no son demonios, amados, no. No son espíritus, es decisión de cada uno de quién, de nosotros. O decido comer mucho, los hábitos o los malos hábitos que tengo, los sigo teniendo o renuncio a ellos. Pero en cada uno está la ¿qué? La decisión. Esos son los deseos de la carne. Y eso cada uno de nosotros tiene que renunciar a ellos. Por eso la palabra en Efesios dice desechando toda obra de tinieblas. ¿Qué es lo que significa? Desechar significa renunciar. ¿Cuánto lo entendemos? Hay algo en nuestras vidas que no está bien delante del Padre. La palabra dice que renunciemos a ello. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yeshua. Tenemos que renunciar a esas cosas en nuestras vidas para hacer una nueva ¿qué? Criatura, dice la palabra.
Son cosas que tenemos que ir cambiando ¿desde dónde? Desde adentro. Una persona se puede abstener de no hacer algo, pero el abstenerse no significa que se le vaya a quitar. Tiene que venir el cambio ¿desde dónde? Desde adentro. ¿Y sabes quién es el único que puede traer esos cambios y puede arrancarlos? Él, que pagó todo el precio por nuestros pecados. Y que dice la palabra que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Hemos sido nosotros, ¿qué dice la palabra? Curados. Fíjate lo que dice, vamos al versículo 26. Mateo capítulo 4. Estoy tratando de dar un resumen de lo que habíamos visto. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Él proveyó toda necesidad para nosotros. Dice, y Yeshua iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, dice, y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, que dice, del pueblo. ¿Qué es lo que Yeshua iba haciendo? Sanando toda dolencia, dice versículo 24. Dice, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dice, y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, dice, y él los sanaba. Él ha provisto toda la sanidad para nosotros. ¿Por qué los sanaba? Porque Yeshua estaba proclamando o decretando lo que ya anteriormente había sido profetizado. Vamos a Isaías capítulo 53. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Vamos a leerlos todos juntos. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Mas Él fue herido por nuestras, ¿qué dice la palabra? Nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas, por sus llagas, hemos sido ¿qué? Nosotros sanados. ¿Por qué Yeshua anduvo sanando toda enfermedad, toda dolencia y dice la palabra que toda su fama se extendió sobre toda Siria y sobre todas las ciudades? ¿Por qué? Porque Yeshua no hizo otra cosa más que proclamar lo que ya había sido ¿qué? Profetizado. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es lo mismo muchas veces. ¿Qué sucede? Tenemos que estar de acuerdo, di conmigo, con lo que la palabra habla. Nuestra vida, nuestra acción debe de ir de acuerdo a lo que está proclamado en esta palabra. ¿Por qué Yeshua sanó toda enfermedad? Sí, el poder del Ruach estaba sobre él. La paloma o el Ruach HaKodesh había descendido sobre Yeshua, había recibido poder de lo alto, pero ¿por qué? Porque lo que Yeshua estaba haciendo era proclamar lo que ya había sido profetizado en Isaías capítulo 53, que hablando ciertamente de Yeshua. Desde el Antiguo Testamento, él ya había proclamado o ya había proclamado dentro de su palabra que Yeshua habría de venir para ser nuestro sanador y para ser ¿quién? Nuestro libertador. Vamos a Éxodo capítulo 23. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 23. Dice, he aquí que yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Dice, sé prudente delante de él. Di conmigo, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está ¿quién? Mi nombre. ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿A quién tú y yo tenemos que ser obedientes? Fíjate lo que dice el versículo 21. Dice, he aquí que yo enviaré un ángel para que te guarde en el camino y te traiga un lugar que yo he preparado. Dice, sé prudente delante de él
y obedece su voz. ¿A quién tenemos que obedecer? A Él. ¿Por qué? Vamos a continuar, dice, no seas rebelde contra Él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en Él está ¿quién? Mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Yeshua? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuál es el nombre de Yahweh? Yahweh. El nombre de su hijo es Yeshua. ¿Cuál es el nombre corto de nuestro Padre Yahweh? Ya. Lo puedes encontrar en el libro de los Salmos, bienaventurado, dice, porque Ja es un nombre, exaltemos, porque Ja es un nombre, pero es la palabra Ya. Dice la palabra, dice, porque en Él está ¿qué? Su nombre. ¿El nombre de quién? En el nombre de Yeshua está el nombre de quién? De Yahweh. Aun cuando tú y yo decimos aleluya, estamos diciendo alabado sea el nombre de quién? De Yahweh. ¿Y a quién dice la palabra que tenemos que ser obedientes? Porque Él no perdonaría nuestras rebeliones. A Él. A Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que obedecer. Yeshua lo dijo, porque las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre me ha enviado. Y todo lo que les hablo es porque lo he recibido ¿de quién? De Él. Esto nos habla de una obediencia, de ser hacedores de la palabra de Yahweh. Dice la palabra, bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda, porque no verá muerte. ¿Cuántos entendemos que es importante obedecer la palabra de Yahweh? Ser hacedores de la palabra de Yahweh. Y cuánto más que estamos preparándonos para este tiempo. Para este tiempo de Shavuot, porque Shavuot representa lo que es la entrega de la Torah. Fíjate que yo no sé si tú puedes mirarlo de tal manera, pero esta palabra es para aquel que la anhela y para aquel que la quiere recibir. Me llama mucho la atención que cuando Yahweh entregó los 10 mandamientos, y eso lo estaba mirando apenas ahorita hace algunos minutos, cuando Yahweh entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, la ordenanza que había dado Yahweh para el pueblo de Israel había sido: santifícame el pueblo por 3 días, porque después de los 3 días yo me presentaré delante de él y yo hablaré en medio de la montaña y en medio del monte. Éxodo capítulo 20, del 19 al 20. Dice, y les daré mi palabra, mi instrucción. Y dice la palabra que todo el pueblo estaba reunido en aquel lugar y hubo grandes truenos y densas tinieblas. Dice, y un estruendo de shofar se escuchó en aquel lugar. Dice, y todos se atemorizaron. Y Moisés descendió del monte de la montaña para hablar con el pueblo, y una de las cosas, de tanto había el temor en el corazón del pueblo, que el pueblo dijo, ni le dieron a Moisés la oportunidad de decir qué es lo que Yahweh hablaba. Si tú miras en el versículo 9, creo que dice, cuando Moisés descendió del monte, una de las cosas que el pueblo dijo a Moisés, dice, haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Moisés todavía ni les decía nada. Pero tanto era el temor del pueblo en sus corazones, que no importaba qué es lo que Yahweh estuviera hablando en su palabra. El pueblo dijo, no importa, Moisés, haremos todo lo que Él nos diga. ¿Por qué te digo que es de mucha importancia muchas veces? Si tú y yo vamos aún dentro de las Escrituras, y Pastor Hugo utilizaba esta palabra, decía, no des las perlas a los marranos, a los puercos. Una de las cosas, esta palabra es para aquella persona que desea cambiar, que desea que su vida sea cambiada y sea transformada. Y déjame marcar un paréntesis. Nunca trates de obligar, si tú quieres, a que alguien sea hacedor de la palabra de Yahweh. No lo hagas, porque la misma palabra en Proverbios dice que al que mucho se le reprende, mucho endurece su cerviz.
Entre más tú le dices a una persona, no lo hagas, no lo hagas, no, esto está mal y esto está mal, ¿sabes qué es lo que sucede? Más endurece la cerviz a aquella persona, y no es para que nos acomodemos, hermanos, tampoco, ¿eh? Decirle, ya ves, mi amor, lo que dijo el pastor, no me digas tanto porque luego menos voy a querer. No caigamos en incomodidades. Estoy hablando cuando es un corazón necio, terco y rebelde, y una persona escarnecedora. Un escarnecedor es uno que se le enseña, que se le instruye, y si le dice, haz así, viene la persona y dice, bueno, ¿y cómo es? Y tú le dices a la persona, es que esto es así, esto es así, esto es así, y das toda la instrucción. Y dices, bueno, yo creo que el hermano ya entendió. Y luego se va y hace como le dijiste que no hiciera. Eso es ser una persona escarnecedora. Es una persona que se le da la instrucción y a pesar de que se le da la instrucción dice, no, yo pienso que es mejor si hago diferente. Eso es ser escarnecedor. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso nunca reprendas mucho a alguien. A veces como padres caemos en el error de estar, no sé si sea la palabra muy correcta, voy a estar muy agresivo, muele y muele y muele y dale y dale y dale. Los tiempos de Yahweh, di conmigo, son perfectos. A cada uno tarde o temprano se le llegará su tiempo. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Nunca insistamos y haz. ¿Por qué? Entre más se le dice, más la persona endurece ¿qué? Su cerviz. Más dura de corazón se hace y menos va a entrar la palabra. Así no funciona. Te doy un ejemplo. ¿Cómo son los niños? Agraciado papá tiene uno. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando le digo no? Se ríe muy sonriente y como que se quiere sonreír y suelta la sonrisa y ahí va con el andador. Donde le dije no, ahí va. Y le vuelvo a decir no y ahí va. ¿Por qué? Porque entre más tú le dices a alguien no, es el instinto o es la naturaleza pecaminosa con la cual tú y yo nacimos. ¿Cuánto lo entendemos? Con esa naturaleza, tú y yo nacimos por medio de ¿quién? Por medio de Adán. Por medio del primer Adán entró el pecado ¿a quién? A este mundo. Por medio de ese Adán, tú y yo nacimos todos nosotros con esa tendencia de ¿qué? De pecado, de hacer lo opuesto. Pero gracias que vino un segundo Adán, la que es la representación del Mesías, y que dice la palabra que juntamente con él morimos, pero juntamente con él ¿qué? Resucitamos, damos muerte al primer Adán, a la vida de pecado, para dar vida a un nuevo Adán, a una nueva persona, a una nueva criatura. Por eso. Pero es la tendencia o la naturaleza del ser humano a hacer ¿qué? Opuestamente lo contrario. Por eso Proverbios dice, instruye al niño desde pequeño y cuando crezca, dice, no se apartará de esta palabra. ¿Qué significa instruir? Enseñar. Di conmigo, no todo en la vida es no. Es no, pero enseñar por qué es el no. Es muchas veces muy notorio. No, no, bueno, ¿y por qué no? El niño no sabe ni por qué le dices no, pero es no. Se le tiene que enseñar, se le tiene que instruir. Esa es nuestra vida o esa es nuestra función, enseñar. ¿Sabes una cosa? No, hijo. Porque si tú haces esto, esto te puede pasar. Esto y esto lo otro. Mira la palabra de Yahweh, dice, yo no sé, muchas maneras que hay para enseñar, para instruir muchas veces a nuestros hijos. Pero es dar ¿qué? El ejemplo. Dice la palabra, ¿quién enseña? Papá enseña y mamá pone ¿qué? El ejemplo. Eso lo dice la Escritura. ¿Qué te quiero dar a entender con ello? ¿Quién es el sacerdote de la casa? El varón, el sacerdote. ¿Y quién pone el ejemplo? Y eso debe ser algo mutuo.
Porque sabes que un gran conflicto muchas veces en la vida de los matrimonios, y estoy tratando de abarcar, no había tocado ese punto, pero uno de los principales problemas muchas veces es que dentro de lo que es el matrimonio o dentro de lo que es el núcleo familiar, a veces papá dice algo y mamá ¿qué dice? No le hagas caso a tu papá, mijo. Ya que se vaya nos vamos. O ya que se vaya sales, al cabo ni se va a dar cuenta. O al revés. O a veces mamá dice algo. Dice, ¿quién te dijo? Tu hijo, mamá. No le hagas caso a tu mamá, vente, vámonos. Bien nombre, ¿verdad? El varón. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Estamos desacreditando la autoridad del uno y del otro. Por eso no hay una sujeción de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de que el hijo le pierda el respeto a su papá y le pierda el respeto ¿a quién? A su mamá. Pero eso conlleva de ser un buen ejemplo cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te quiere decir? Es muy fácil muchas veces. Los hijos, cada quien tiene hijos. Y a veces cada quien tiene más de dos. Los hijos son tan sabios y tan inteligentes que luego, déjame decirte, le toman la medida a los padres. Así. Dices, no, pastor, mi hijo no, sí lo es. Porque ¿por qué para algunas cosas va contigo y por qué con otras cosas va con tu papá? Digo, ¿va con el papá o va con la mamá? Porque sabe en qué áreas papá va a ceder y sabe en qué áreas mamá va a ceder. Y él ya sabe, si él necesita permiso para algo, va a decir, no, mi mamá, no, mejor voy con mi papá me va a decir que sí. Y si algo no lo quiero hacer, no voy a ir con mi papá, voy a ir con mi mamá, porque me va a decir, no, mi hijo, no vayas. Son muy inteligentes, saben. Y tenemos que estar constantemente viendo, ¿sabes cuál es lo sabio? Y no meternos en mucho problema. Papá, ¿me dejas? Bueno, ya fuiste con tu mamá, sí. ¿Y qué te dijo? Pues no. Ah, bueno, pues no, mijo. ¿Qué te dijo tu papá? Pues que no. Pues ya dijo tu papá, ¿no? El no es no. Y ellos aprenderán a obedecer tal y como la palabra lo describe. Pero es instruir, es enseñar, instruir en todo tiempo. Di conmigo, enseñar e instruir en todo tiempo. ¿Sabes qué? Con eso quiero llegar al punto. ¿Sabes qué es lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas? Un teshuvah, un arrepentimiento. Nadie puede ser salvo a menos que esa persona no venga a un arrepentimiento genuino en su corazón. Cada uno por sí mismo necesita tener un arrepentimiento, un teshuvah. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Tener arrepentimiento es tener una decisión de actitud, de soltar una actitud pecaminosa y retornar a los caminos de Yahweh. ¿Qué significa tener un arrepentimiento genuino? Significa tener la decisión de ¿qué? Una actitud de tomar, una decisión de soltar un hábito pecaminoso y poder retornar ¿a quién? A los caminos de Yahweh. ¿Cuántos sabemos que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar? Muchas. Nadie te las tiene que señalar. Nadie te las tiene que juzgar. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo ve todo. Dice, engañoso es el corazón del hombre. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño y veo los corazones y doy a cada uno según sus obras. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestros corazones. ¿Y sabes qué sucede? Hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y para ello
Di conmigo, necesitamos un arrepentimiento y un Teshuvah en nuestros corazones. Amén. Pero el poder que hay en cada uno de nosotros, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ¿quién? En el Mesías. Y es el de conocer y saber que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Son puntos que a veces conocemos, pero que nos hemos olvidado de ellos. Si algo tuyo podemos saber en este día, es que una de las cosas que Yahweh demanda de nosotros es la obediencia. ¿Cuántos queremos experimentar algo nuevo para este tiempo de Shavuot? ¿Sabes qué se necesita? Obediencia. ¿Y sabes cómo demostramos esa obediencia? Valorando y escudriñando la palabra de Yahweh. ¿De qué manera? Pasos tan simples de tomar nuestra lectura del conteo del Homer, de esmerarnos cada día. Por desafortunadamente, el último paso que tú y yo vimos, se los voy a mandar por mensaje de texto. No sé por qué mi tableta me borró todo, voy a tener que formatearla otra vez, todos los puntos, los pasos. Pero para no perder el ritmo, te voy a estar enviando un mensaje hasta el día miércoles que nos veamos y que les tenga nuevamente la hoja de todo lo que es los 48 pasos de transformando nuestro carácter. ¿Cuál fue el último el día de hoy? ¿Quién me lo puede decir? Humildad. Hay que hacer ¿qué? Humildes. Es transformar y moldear ¿qué? Nuestro carácter. Tomando la lectura, ¿sabes que hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención? ¿Sabes que en los tiempos antiguos, una de las cosas que el sumo sacerdote hacía, dice que venían y traían las gavillas al sumo sacerdote y que presentaban al sumo sacerdote la gavilla o las primicias de aquel entonces de toda la cosecha? Pero dentro de lo que era una gavilla, estaba lo que era ese mismo tiempo lo que se consideraba o era tomado como el conteo del Homer. Cada día el sacerdote tomaba una gavilla, pero dice la palabra, dice, ¿cuántos hemos leído? Dice Levítico capítulo 23. Vamos a Levítico rápido. Déjame marcarte el punto. ¿Por qué es importante seguir el conteo? Levítico capítulo 23 dice al versículo 14, hasta ese mismo día que hayas traído la ofrenda a vuestro Elohim, no comerás pan ni grano tostado ni espiga tierna, estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habites. Dice, contarás desde el día que sigue de reposo al día que trajiste la gavilla, ofrenda mecida, dice, contarás 7 semanas. Algo otras traducciones dice, y contarán para vosotros mismos. ¿Qué significa contar para vosotros? Es contar, di conmigo, contar para uno mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Cada día, di conmigo, contamos para uno mismo. ¿En qué día estamos? A ver. Empezamos el primer día, ¿cuándo? El sábado pasado. Y hoy estamos. Vamos para entrar a ¿qué? Terminamos, ¿cuál fue? El 7, si no me equivoco, ser humildes. Y entramos para ¿qué? Para el octavo. Dice, contarán para vosotros mismos. El sumo sacerdote, ¿sabes qué es lo que hacía? Cada día iba sacando una gavilla. Iba contando para sí mismo. Para el día que se llegaba, el día 49, el día de Shavuot, dice, contará 7 semanas, dice, y tendrán santa convocación, que era cada día el sumo sacerdote estaba contando. ¿Sabes qué nos habla contar? Di conmigo, nos habla de tener una expectativa nueva todos los días. Tener un enfoque en nuestras vidas. Se llega el día de mañana, desde el siguiente día, tal día, y tomamos y leemos la escritura, la que corresponde a esa cita, va perfeccionando lo que es el carácter, esmerándonos cada día en qué, en caminar en ese paso y en esa obediencia, y en esa misma obediencia que tú y yo caminemos, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que crees que puede suceder para Shavuot?
algo nuevo. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros existirá y estará la expectativa de lo que Yahweh hará en aquel día. ¿Qué es lo que sucede? Un ejemplo. ¿Por qué miras alguna película? Quien tiene la oportunidad de mirar películas, estoy hablando de películas sanas. Y dice, ay, está bien buena la película. Y te sientas y la puedes mirar porque tienes una expectativa y sabes lo que va a suceder y sabes qué es lo que va a pasar. Si la película no te interesó, ni la vas a ver. Pero cuando está esa expectativa de que sabes que hay algo que va a pasar en ello, estás ahí mirándola, observándola, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que te quiero entender? Cuando hay una expectativa en nuestras vidas y estamos anhelando y deseando qué es lo que tú harás, Padre, para aquel día cuando nos presentemos en ese día de Shavuot, presentarnos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, vengamos ese día con una expectativa nueva de qué es lo que Yahweh hará en nuestras vidas. Amén. Y para ello tenemos que seguir ¿qué? El conteo. Amén. Mañana te voy a estar enviando. Empezamos hoy, no lo traigo, te digo, voy a tener que formatearlo otra vez todo en las hojas, en la tableta. Pero para mañana voy a estar enviándoles lo que es por mensaje de texto. Cuál es el que sigue para el día de mañana y así cada día. Y el día miércoles que nos veamos les voy a estar entregando nuevamente la hoja de lo que corresponde a cada semana. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, que es tu palabra, Padre, la que es vida, Padre, para nuestras vidas, para nuestros cuerpos. Padre, enséñanos a ser hombres, Padre, y mujeres de tu palabra. Hombres y mujeres, Padre, hacedores de ella. Tu palabra dice que aquel que oye tu palabra, Padre, y la guarda, no verá muerte. Padre, ayúdanos que al ser obedientes a esta palabra, todo lo que ha venido a ser muerte, Padre, en nuestras vidas, sea cancelado. La muerte, Padre, aún en nuestras finanzas, en la economía, en la salud, en el bienestar, Padre, en la relación entre los hijos los unos con los otros. Que todo aquello, Padre, que quiera venir y traer muerte sobre nuestras vidas, Padre, sea destruido por la obediencia a tu palabra, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos a poder seguir cada día, Padre, diligentemente tu palabra, siendo hacedores y guardadores de tu palabra, escudriñando, Padre, y mirando, Padre, en tu palabra, y que sea tu misma palabra, tu Torah, luz para nuestro caminar y lumbrera nuestro camino. Que sea tu palabra trayéndonos dirección y guía, aún en las situaciones diarias, Padre, cuando tengamos que tomar decisiones, que sea tu palabra la que nos guíe a tomar las decisiones sabias. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias te damos y todos decimos amén y amén. Así con nuestras manos levantadas, Yevarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja Beyasem Leja, Shalom Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y